Okay. Uno está de cabeza y levanta el pie derecho y ya va, yo tengo pies. O sea, no es ni siquiera derecho izquierdo, es tengo pies. Nuestra invitada de hoy es Shari Ramírez, acróbata aérea y fundadora del gimnasio alternativo Oshana Colombia. Esta conversación hace parte del podcast De la torpeza a la destreza. Aquí invito a personas que para mí se han destacado en algún área y les pido que nos cuenten qué tan torpes fueron al inicio y cómo ganaron poco a poco la destreza o las destrezas. Aquí estoy con Shari Ramírez. Ella es una exponente de las más ejemplares que yo considero en esto de pasar de la torpeza a la destreza, porque es una atleta, una gimnasta experta en telas. También practica lira, que es el aro que se ve al fondo, y pole dance. Y hoy vamos a hablar una media hora o 40 minutos sobre sus destrezas y sus torpezas, las que superó o alguna que pueda tener, pero que para ella sea un desafío. ¿Cómo te encuentras? Gracias. Gracias a ti por la invitación, muy bien. Gracias por estar acá. Después de tantos intentos, luego les cuento todos los intentos que hice para cuadrar sonido y demás. Bueno, quiero tocar 3 temas de tu vida que para mí son de mucho aprendizaje y puedes inspirarnos a nosotros que estamos como testigos de tu vida. Nos hemos vuelto testigos de vidas de gente que pasa de la torpeza a la destreza. Tu faceta inmigrante, porque vienes de Venezuela. ¿De qué ciudad de Venezuela? De Barquisimeto. De Barquisimeto. ¿Vives en Colombia hace cuántos años? Ya 4 años. 4 años. Entonces tu faceta inmigrante sería la faceta inicial de cuáles son las torpezas y destrezas que se ven ahí. La segunda parte sería tu faceta gimnasta. Puede ser la tela, que es tu expertise mayor, ¿tú? Elemento. Tu elemento mayor. Y también un poco de la lira y del pole. Y la tercera ya es la faceta de emprendedora o empresaria, porque ella no solo llegó a Colombia y se ubicó acá y se acomodó en Colombia, sino que también trajo su arte o su deporte y ahora su parte de emprendimiento, su empresa, que es Oshana, un gimnasio alternativo. ¿Para mujeres o hay hombres que se han inscrito? Para hombres también. ¿Hombres también? Genial. Para todos. Como inmigrante, como una persona que pasa de su país a vivir a otro, ¿cuál es la principal destreza que se debe tener cuando tocas puertas de un país vecino o de otro territorio? Ser valiente. Ser valiente. Sí. Dime un ejemplo de algo en lo que necesite ser valiente un inmigrante. Por lo menos en mi caso, venía yo de soy hija única, pero de estar en mi casita con mi familia consentida, a irte a un lugar en donde te debes valer completamente por ti mismo, sin saber si te va a ir bien, si no te va a ir bien, si vas a encontrar dónde vivir o no, si vas a encontrar trabajo o no, con una cantidad de dinero mínima, en donde ya, a pesar de que tus papás te puedan seguir apoyando, sabes que lo que suceda de ahí en adelante depende de ti al 100%. Entonces, sí, ser valiente en tomar la decisión, en cambiar una comodidad completa a salir de tu zona de confort y ver si las cosas iban a funcionar o no. Me encanta cómo Shari aplica la destreza a la que ella acaba de llamar valentía, no solo para tomar la decisión de salir, sino para radicarse y para cambiar la comunidad. Eso me encantó porque de pronto uno cree en cierto momento de la vida que esa es la única gente que conoces, la que tenías en Barquisimeto. Y luego acá cambiaste toda. No creo que haya una persona de Barquisimeto que se haya venido contigo, ni una. ¿Y cuáles son las torpezas que suele cometer la gente inmigrante a nivel general, que tú hayas visto, bien sea en el caso de Venezuela, Colombia o cualquier otro caso, que no les permita radicarse en un país o no les permita sentirse cómodas en un país nuevo? Creer que esos momentos en donde la situación es difícil o donde la mente te comienza a llenar de muchas dudas y en ese momento como desistir y devolverte o algo, o como echarte a morir a decir no puedo, esto es muy complicado para mí, no. Sí, es como lograr pasar esa primera etapa
en donde uno ve todo imposible, en donde donde la mente, esa inseguridad te dice que no vas a lograr nada, cuando la realidad no es así. Siempre lo logras mientras seas bien constante. Como quien dice, la mente puede entorpecer. Sí, mucho. Okay. Yo, desde mi punto de vista, es una de las cosas principales, lograr aprender a dominar la mente en esos aspectos principalmente, porque es muy poderosa y le puede a uno básicamente dañar todo si uno no la utiliza del lado positivo principalmente. De acuerdo. Me imagino que te habrás pensado cosas como, así como soy de valiente para subirme en la tela y hacer acrobacias, debo aplicar esa valentía, esa destreza de la valentía para llegar a Colombia, radicarme y sentirme bien, más o menos así, ¿no? Para mí todo lo que yo he aprendido, tanto en yoga, que es como mi base también principal, y las telas, han sido base fundamental para todo lo que he logrado y haber aguantado también esa primera etapa, porque el yoga te da una inteligencia emocional impresionante y yo creo que sin todo lo que he aprendido en el yoga, a mí me hubiese costado muchísimo más el inicio. Como quien dice, el yoga le da una destreza a la mente para que no empiecen esas pesadillas o ese me quiero ir, extraño a mamá, extraño a papá, extraño... ¿Qué comida en Venezuela extrañas y no encuentras acá? Todo. Empanadas. Empanadas o esta que se llama... se me va el nombre ahora, que es como carne desmechada con... Pabellón. Pabellón, como... No encuentro pabellón en Colombia, entonces me devuelvo para Venezuela. Yo siempre he visto y trato de enseñarle también a las personas en que nosotros estamos divididos principalmente en dos partes. Imagínate que la mente es una persona y tú eres otra. Y tú tienes que aprender a tratar a esa otra persona, porque si tú le dices cosas malas, cosas feas, esa persona se va a deprimir. Entonces uno tiene una conciencia aparte de la mente, entonces hay que aprender a manejar la mente. Entonces, como quien dice, la destreza de no permitir que la mente sea la única que maneje, y que la te que maneje, te domine. que te domine, porque tiene que estar esa parte que tú mencionaste ahorita de la conciencia, y la conciencia te da la tranquilidad, como que no te preocupes, no te desesperes, la realidad. Porque la mente hace todo como mucho más grande de lo que de verdad es. Cuando uno de verdad coloca los pies sobre la tierra, todo cambia. Claro, la mente o está en el futuro o está en el pasado. Sí. Y la conciencia, y para eso te sirvió mucho el yoga, te devuelve al presente, como que estoy en esto. Que es el que de verdad importa. Lo que de verdad importa. Ya en la parte, en tu área atleta y gimnasta, que son las acrobacias en tela, cuando empezaste, ¿qué tan torpe eras? Es decir, algo que nos quieras contar en lo que eras torpe con la tela y hoy en día ya no lo seas, le diste el giro completo a ese acto y ya no representa miedo para ti. A mí en general nunca me ha dado miedo. Siempre he sido muy suelta para lanzarme, para la altura no me dio miedo. Pero sí pasa que cuando a uno no le salen las figuras, que es normal, uno querer decir, bueno, no me salió, enséñame otra. Entonces a uno le entra como una flojera de luchar porque te salga la figura. Okay. Entonces con el proceso te vas dando cuenta de que vale saltarte todas las figuras porque todas te van a costar de cierta manera. Okay. Entonces si todo el tiempo vas a estar, no, es que no me salió, o no logro estirar la rodilla, o no logro, enséñame otra cosa, no tiene sentido. Entonces uno quedarse con esa figura hasta que digas, bueno, ya me siento conforme como la estoy haciendo. La he repetido 1800 veces, no importa, pero ya me está saliendo como yo quiero. Me gusta porque ahí sería... Shari está delatando o está revelando la torpeza que tenemos todos de no persistir. Y eso ahí se aplica fuera a todos los niveles. Exactamente. Al ser inmigrante, al ser empresaria, al ser emprendedora. Sí, a lo que quieres, a metas en la vida, en todos los aspectos. ¿Cuántas figuras te sabes hoy en día, más o menos, un número aproximado? Podría decir como más de 300 o 500 figuras, no sé.
A ver Creo que si yo nunca las he entiendo. calculado. No es solo engancharse en la tela, aquí les voy a ir mostrando videos a medida que conversemos para que ustedes lo vean ya con sus propios ojos, pero no es solo engancharse en la tela, es hacer figuras en la tela. Y el no ser persistente con alguna figura que al principio no te salga es una torpeza que luego va a arruinar tu verdadera destreza en el Porque deporte. ellas, muchas, se van conectando entre sí. Epa, Entonces qué buen hay punto. una figura base y esa luego la puedes explotar mucho más variaciones, con una pierna arriba, una pierna abajo. Entonces si la primera no te salió, cuando te quiera enseñar el resto de variaciones te van a costar el doble, porque aún llevas atrasado sacar la base para sacar el resto. Genial. Me gusta porque además que me conecta el tema, me pasa lo mismo con la guitarra. Hay acordes fáciles y acordes difíciles. A los Se acordes conecta. difíciles, como uno cuando está empezando, le huye. Y, uy, no, este tengo que poner O 4 aburre, dedos. o Aburre. ay, no es muy básico o algo. Puede pasar los dos, que sea muy básico y te aburra, o que sea muy difícil y no quieras lo sacarlo. quieras insistir, no quieras ser persistente en él. Y es lo mismo que tú me has contado de las telas. Es lo mismo porque cada figura, claro, los 4 dedos arman una figura en la guitarra dependiendo del diapasón, el traste. Y me sentí súper conectado con esa revelación. Claro, y se terminan conectando los acordes entre sí. Por ejemplo, y te cuento algo que yo sé que esto te va a dar pie a relacionarlo con tu arte. El dedo meñique no suele ser muy fuerte. Uno este dedo no lo utiliza para hacer Y así. duele después. Claro, cuando estás empezando en guitarra te das cuenta que este dedo necesita ir al gimnasio, porque uno nunca lo utiliza a menos que sea guitarrista para digitar. ¿Hay algo parecido también en la destreza que fuiste adquiriendo? Muchas cosas. Cuenta así por encima algunas. Las primeras clases el dolor en los dedos es bastante. ¿Los pies Depende o de manos? cada persona en los dedos, De los pies y las manos. principalmente manos. Ok, dolor de las manos. En ese aspecto, manos. Entonces las primeras clases, el primer choque es: no aguanto más, me duelen mucho los dedos, se entumecen, en la noche uno está con las manos tiesas y hasta que calienta no pasa ese dolor. En la tela más que todo no es de callos, sino de dolor. Por ejemplo, en la lira sí es de muchos callos y el esparadrapo quema también. Entonces ese es el primer golpe. Luego, cuando no hace amarres en los pies, duele mucho todo el pie, los El laterales, la planta del pie, el empeine. Uno se lo quema porque no se pisa bien, entonces uno se hace rojeces. Y ya pues a medida que vas avanzando utilizando diferentes partes del cuerpo, eso va sucediendo en los cuádriceps, la cintura, en la espalda. Como quien dice, tus deportes consisten en relacionarse permanentemente con el dolor. Al inicio, mientras te acostumbras, ¿no? Digamos que sí, no, porque el cuerpo se acostumbra y llega un momento en que ves que tampoco es que duele demasiado y la piel ya va agarrando condición. ¿Tienes alumnas que se retiran por el dolor? Que yo sepa, no. O que te lo Mejor digan de alguna. frente, que te lo digan, oye, me duele mucho las manos, esto no es para mí. No, pero sí hay algunas que se preocupan y creen que son ellas solas las que están pasando por Epa, eso. qué bueno. Entonces yo lo que he aprendido es que eso sería algo también de la torpeza a la destreza, porque al principio no lo comunicaba, entonces Eso. aprendí a que cuando les estoy enseñando y alguien viene nuevo, decirle tranquila que esto te va a suceder antes de que le suceda. Entonces digamos que ya no es un golpe tan grande para la persona cuando le pasa, es como que, bueno, sí tenías razón. Entonces no es, hay gente que se va hasta el médico, no, es que pensé que tenía artrosis, y yo, no te preocupes, es Artritis normal. con 20 años. Entonces es como he aprendido a Advertirle a las chicas. advertirle a la gente. Me gusta eso porque es una de tus destrezas como entrenadora. Sí. De pronto antes no advertías, pero ahora sabes que el no advertir puede... Y pasa que como ya yo no siento nada de eso, yo creo que nadie lo va a sentir. Entonces he aprendido, hay un ejemplo que está en las figuras, cuando por primera vez te pones de cabeza,
hay mucha gente y es algo bonito de uno verlo también, porque para mí eso es ayudar a alguien, porque alguien que nunca ha estado de cabeza tiene la mitad, una parte de su vida muerta, porque estar de cabeza es lo mejor. Entonces cuando alguien viene y se da cuenta y dice, "Ah, nunca había estado de cabeza", una persona de 30 años, nunca había estado de cabeza. Entonces les da miedo, pero se emocionan, les da risa nerviosa. Entonces es bonito decirle como a la gente, nos vamos a poner de cabeza. Entonces cuando están ahí cierran los ojos y yo les agarro las manos. Tranquila, que no te va a pasar nada. Abre los ojos, mira las cosas al revés. Entonces también como ese proceso es claro, muy de bonito. transmitir confianza sería Sí. eso, ¿no? Pero eso, a veces uno que ya lleva tantos años, uno da por hecho de que todo el mundo, que a nadie le va a dar miedo, que a nadie le va a doler. Mareos. Entonces también toca a uno como retroceder un poquito y decir, o sea, si sé que duele, entonces decirle a la gente, te va a doler, Claro. te puede dar susto ponerte de cabeza. No es ocultarlo, porque en todo van a haber miedos, van a haber sustos, dolores, entonces yo prefiero comunicarlo antes, no decir como, no, eso no duele, sabiendo que sí duele. Claro. Entonces yo prefiero comunicarlo desde antes. Ahí hay dos destrezas más que ha revelado Shari en esta entrevista. La de transmitir confianza a las que están empezando y la otra la de ponerte en los zapatos de la gente. Porque también puede ocurrir que te pongas en los zapatos pero no transmitas confianza, pero tienen que ser las dos. Ponerte en los zapatos, ya tú no sientes esos dolores, ya tú no sabes lo que es marearse al estar boca abajo, pero tienes la capacidad de transmitir confianza para que ellas no vayan a declinar, no vayan a terminar retirándose. Genial. Y en la parte de emprendedora y de empresaria, igual al final vamos a hacer como un tejido, una asociación de las tres facetas, ¿no? De la inmigración, de la parte practicante o entrenadora y de la parte de empresaria emprendedora. En la parte de emprendedora me sorprende que tú eres de esas personas que se propone algo y dice, bueno, ok, quiero esto, ejecuto esto. Entonces, de pronto llegaste a Barranquilla hace 4 años y dijiste, quiero que algún día tenga yo un lugar y no esté yo entrenando en parques, porque me contabas que entrenabas al principio en parques. ¿Cuál fue la destreza que te llevó a volver realidad este sueño, este centro, este sitio, este gimnasio? Sí, comenzó desde el inicio. En Venezuela ya yo tenía el estudio también. Ah, ok, tú tenías ya tenías la experiencia de un primer estudio ya. Exactamente, pero de cierta manera la experiencia es totalmente diferente. Igualmente desde antes todas las empresas de mis papás han sido también, han comenzado como emprendimientos y han sido empresa propia. Entonces desde que yo tengo uso de razón, desde pequeña, siempre he visto cómo se lucha por sacar adelante algo que es tuyo y todo lo bueno y malo de tener algo que sea tuyo. Mi familia al principio no era que le iba súper bien y recuerdo, y es un recuerdo que tengo desde pequeña de todo el progreso, como fuimos escalando poco a poco hasta cumplir muchísimas cosas que quizás en un inicio no se veían posibles. ¿Qué empresa tienen tus padres? Ellos tienen una empresa de eventos. Eventos. De fiestas, eventos, organización, todo. Entonces también pues hubo un proceso ahí muy bonito que yo lo viví completo y fui parte de ese proceso. Fuiste testigo de todo esto. De cómo pasamos a no tener carros, a comprar carros de agencia, a tener la empresa completa, a viajar fuera del país, o sea, fueron muchas cosas y todo eso lo logramos, porque lo logramos entre los tres, entre mi papá, mi mamá y yo, sacando adelante la empresa. Entonces esa base siempre ha estado. En el momento en cuando yo abrí la academia ya fue por casualidad también, eso que puede ser otra historia también porque es largo el cuento. Eso daría para otra entrevista, pero un resumencito. Sí, yo de donde yo practicaba, donde yo aprendí, ahí me pidieron dar clases con ellos a niños. Y de ahí un estudio me pidió dar clase con ellos. Luego ese estudio tuvimos un inconveniente y yo dejé de dar clases y tenía un grupo ya bastante grande de niñas y todas me decían, ¿qué vamos a hacer? O sea, nos vamos a ir contigo, ¿dónde vamos a ir a hacer clase? Te seguimos. Y en ese momento yo me quedé en blanco y encontré un local y pues gracias a la ayuda de mis papás, porque ahí sí fue más ayuda de ellos, logramos alquilar uno y enseguida comenzar con el grupo que ya yo tenía. ¿Se llamaba Oshana también? Sí, Okay. Comienza Oshana ya.
Ok. Entonces yo duré allá un año con ese estudio y en ese estudio va una niña a clases donde los papás son de Barranquilla y ella me abrió las puertas a venirme acá. Ella ha sido el ángel de alguien que no conocía y me ayudó, y de por sí viví con ella hasta casi un año, mientras pues igualmente yo hacía todo el proceso de adaptación aquí y todo. Genial. Entonces ahí revelaste la destreza de haber sabido heredar la destreza de tus padres, que tus padres son emprendedores y empresarios, ellos tienen sus destrezas, y tú al poner el gimnasio acá dijiste, voy a importar las destrezas de mis padres y hacerla realidad acá en Colombia. Entonces digamos que ya yo, a pesar que sí, pero sabía que yo iba a poder sacarlo adelante con bastante trabajo, pero que yo iba a poder. Entonces no era como una idea muy loca para mí decir como lo voy a hacer. No era algo abstracto. Sí, no, o absurdo de pensar como no, cómo alquilar yo un espacio así. Entonces en ese momento sí fue como... Y también siento que todo se dio tan natural, o sea, fue tan fluido, que habían demasiadas señales que me decían como, está ahí esto para ti, hazlo. Total. O sea. ¿Cuál es la mayor destreza de tu padre que has heredado y que de alguna forma sientes que te influye, que está funcionando acá en Oshana, Colombia, y también de tu madre? Es decir, destreza de tu padre, selecciona una, y selecciona una de tu madre que te han influido bastante. De mi padre, lo ágil que es para vender, para sacar ideas, para hacer negocios. Creativo, comercial. Comerciante totalmente, mi Cierra papá. negocios. Entonces sí, como la idea de aprender a invertir, a comprar cosas para luego arreglarlas o algo y mejorarlas y venderlas, como todo eso. Se mueve. Y de mi mamá, la parte de la creatividad, de aprender a hacer muchas cosas para no decirle que no a nada y poder resolver cualquier situación. Por ejemplo, se dañó la toma, yo la sé arreglar. Hay que montar un estante, yo puedo abrir los huecos y montar el estante, no tengo problema. No quedarse varada. Sí, o no depender, a pesar que a veces uno sí tiene que ayudarse a los demás, pero cuando es necesario no necesito a alguien más para yo lograrlo, porque yo de alguna manera puedo aprender a hacerlo o quizás ya lo sé hacer. Total. De resolver la situación como sea. Total, me identifico contigo ahí, hago un pequeño comentario, porque somos padres, mi esposa y yo, de un bebé chiquitito, bueno, tiene 4 años, ya no tan chiquito, y veíamos qué hacían o cómo era el modus vivendi de otros padres, y decíamos, para ser padre hay que tener niñera, hay que tener una empleada doméstica, pero Darling y yo, mi esposa es Darling, por los que no me conocen, jugamos a que, bueno, y si no tenemos niñera ni empleada doméstica y nosotros mismos, como la destreza de tu madre, hacemos todo, y ya llevamos, cumple 4 años el siguiente mes, todo lo hemos hecho nosotros. Una que otra vez que hemos estado viajando o algo, le hemos pedido a alguien que limpie la casa una vez a la semana, pero habrá sucedido muy poco, 6, 7 veces desde que somos pareja. Me siento, el espíritu de tu madre lo siento en esa destreza que yo también he adquirido y que se potenció con la pandemia. Creo que en la pandemia todos nos volvimos multiusos. Sí, y también uno entender que hay momentos de desastre. O sea, si, por ejemplo, en el caso de ustedes, si la casa estaba desordenada, si uno no se ha bañado, lo que sea. ¡Auxilio! O no importa, aprender a vivir con eso no significa que siempre vas a tener tu casa desarreglada, pero hay momentos que hay que dejar que las cosas fluyan, y si la casa tiene que estar desordenada, la dejamos así hasta el día que yo la pueda arreglar. Y a mí me pasa lo mismo. Si hay momentos de desastre, hay momentos en donde no duermo casi trabajando, y siempre digo, son etapas. No voy a dejar de dormir toda la vida, pero a lo mejor este sacrificio me hace subir un escalón para lo que yo quiero alcanzar. Entonces hay etapas de sacrificio en donde uno sabe que quizás las cosas uno las ve de patas arriba, pero no siempre van a estar así. Entonces uno dice, más bien disfrútate la etapa patas arriba también. Disfrútate ver la casa desordenada, disfruta eso, porque a lo mejor en la siguiente etapa es todo lo contrario. Entonces... Me encantó, Shari, esa frase. Las dos que tiraste, es que las tiró muy seguidas. Disfrútate esa época patas para arriba, y la otra que me encantó es
Quizá después de ese sacrificio voy a subir un escalón. Sí. Sospechar que va uno a subir el escalón después de cierto esfuerzo temporal es lo más lindo porque Sí. sabes que hay luz al final del túnel. Y eso mismo se aplica en todo. Igualmente hay un sacrificio, a lo mejor la figura te duele en la tela, pero sabes que luego de ese dolor te va a salir la figura y ya no te va a doler más. Entonces uno termina aplicando todo en conjunto con todo. Todo se relaciona con todo, Sí. todo está conectado. Sí. Y me pasa también con los dedos, no se puede ver, pero luego se los muestro en una foto. Estos 3 dedos se me despellejaron, se me ensangrentaron, se me ampollaron el primer mes, máximo Y el primer ya. mes y medio. Sí. Ya cuando sale como un pellejo más fuerte acá, puede hace uno por dentro. volar con la guitarra. Pero hay que pasar esa etapa que es el sacrificio. Yo siempre les digo que todo tiene un sacrificio. Yo le digo, hablando a nivel de deporte, todos los deportes te van a hacer algún dolor, alguna La danza lesión, también. algún callo. Siempre va a haber algo y uno tiene que aprender a vivir con eso, a que De acuerdo. el cuerpo está hecho para explorarlo, se regenera solo, no te va a pasar nada porque un dedo se abra, se va a volver a Así. cerrar. Hay que aprovecharlo más bien. Aprender a vivir creyendo que eso es pasajero, es decir, Sí. esto es temporal, esto va a pasar, no voy a estar toda la vida con la casa hecha un caos como dijiste, no voy a estar toda la vida con los dedos que me duelen un poquito, eso va a pasar a medida que tú te metas de lleno en aquello que amas, en aquello que sabes que es tu propósito y que te puede llevar a otro nivel. Bueno, un par de preguntas finales. ¿Alguna vez te has reído de tus torpezas? Puede ser cuando llegaste a Colombia y eras inmigrante recién llegada, eras muy torpe en algo, ahorita mencionarás cualquier cosa en la que eras torpe, pero ahora que pasó el tiempo dices, no, me río de cuando yo iba a hacer tal cosa en Colombia y no sabía qué, bla, bla, bla. ¿Lo puedes decir como inmigrante, como practicante, entrenadora o también como emprendedora? ¿Alguna torpeza de la que luego terminaste como riéndote? Pues hay muchas cosas en las que uno se ríe. Pero podría decir que a nivel de cuando llegué, que uno se siente como pequeño de cierta manera porque son muchas cosas nuevas. Entonces a veces era como, ay, yo puedo salir y puedo conocer, o me puedo montar en un bus e ir a un lugar. Entonces al principio entraba como en ese miedo o algo así de que no, me quedo en la casa. Porque pues, mucho en la situación en Venezuela, perder. yo no salía sola, ya no hay buses, mis papás tampoco me dejaban. Entonces todo era como un ritmo diferente. Sí. Entonces al llegar aquí, y es como tienes todas las posibilidades, puedes hacer lo que tú quieras. Puedes viajar un momentico a la playa y estás ahí mismo, puedes irte a un centro comercial y te puedes comprar algo, porque allá también eso a mí me costaba mucho. Te puedes montar en un bus y en 15 minutos estás en otro lugar. Entonces al principio era como que uno en blanco, era como no quiero hacer nada, o sí quiero pero no sé bien cómo hacerlo. Entonces comenzar a explorar todo eso, ahora que pienso que gracias a Dios tengo carro y todo, entonces más bien me pongo como a ver todo eso y digo como cambian las cosas y también. Era pasajero. Y sí, y ver ese como al principio me daba susto, ahora tengo que hacer diligencias todo el día, ir para acá o para allá, y al principio era como, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Claro, estabas como desubicada al principio. Sí. Entonces antes sí era como muy torpe, me perdía, no sabía qué bus agarrar. Y entonces ahora, la calle está con esto, que no sé qué, y vamos aquí, esta esquina y ya, entonces... Y en la práctica, eso mismo que respondiste como inmigrante de perderte, en la práctica, ¿qué torpezas has visto de pronto tuyas o de las alumnas y dices, luego nos reímos todas de eso porque no daba para tanto? La coordinación y ubicarte de cabeza. Okay. Uno está de cabeza y levanta el pie derecho y ya va, yo tengo pies. O sea, no es ni siquiera derecho izquierdo, es tengo pies. Cuando estás de cabeza estás totalmente perdido, entonces es muy cómico cuando la uno coordinación. No, y ya después es, sí tenía un pie, ¿verdad? Entonces ahí como esa etapa es muy divertida en realidad. A ver si entiendo esa torpeza. La coordinación
montado en una tela es, ok, estoy arriba, entonces ahora tomo el pie derecho y envuelvo acá, y ahora tomo el pie izquierdo y lo coloco acá. Tienes que pasar por la espalda y agarrarlo con la mano derecha. Se lo pasan por delante y lo agarran con la mano izquierda. Y uno no era así, era por detrás. Y lo vuelven y lo pasan por delante, se lo pasan por el piso, claro. no, atrás. Entonces después, se aturden de pronto. Cuando se bajan, se miran en el video y que, ok, no, sí, es que me estaba confundida arriba porque estoy de cabeza, no entiendo, entonces eso es muy cómico. Claro, y luego ellas al ver el video se ríen y dicen, pero es que es fácil, entonces ahora me vuelvo a montar y ya lo hago. Y ya lo haces mejor. Genial, eso me recuerda, Shari, a cuando yo empecé a lavar baños. Yo empecé a lavar baños de 3 años para acá, en la pandemia sobre todo. Antes alguien lo lavaba por mí, pero la vida me dijo, vuélvete con la destreza del multitask. Y claro, al principio yo no sabía cómo se agarraba esta escobilla para limpiar el inodoro, o tumbaba el tanque o el balde del agua mezclada con ¿cómo se llama esto? El desinfectante. Y hoy en día, hoy fue mi día de lavar baño intensamente, y lo hago muerto de la risa en 45 minutos, escuchando una clase, escuchando música, hablando por teléfono. Ya lo hago hasta con estética, con arte, de la misma forma que las chicas que entrenan acá en Oceana al principio no se sienten coordinadas, o su torpeza es la descoordinación, y luego van puliendo poco a poco eso hasta convertirlo quizá en una destreza. Pero se tuvieron que enfrentar a la torpeza inicial para luego convertirlo en destreza. Pero hay un punto muy importante en ese proceso, y es siempre tener la disposición y tener las ganas. Porque sin eso podrás ser muy bueno lo que sea, pero no vas a tener el avance que podrías tener. Entonces, a pesar que cueste intentarlo, igual si te frustra, no importa, respiras, y cuando ya se te baje la rabia lo vuelves a intentar. 18,000 veces, como dices tú, hasta que él Yo salga. siempre les digo, mínimo 300 veces, yo les digo a ellas siempre, mínimo 300 veces. Y entonces a veces no les sale y llevan menos de 15 minutos haciéndolo. Y yo les digo, ¿cuánto tiempo llevas haciéndolo? Entonces se quedan callados y digo, te quedan 300 veces más para intentarlo hasta que te pueda salir bien. Es decir, Shari, tú para ellas eres como una Thomas Alva Edison, con esto de la bombilla, de los no sé cuántos mil intentos, pero a nivel telas. Yo soy como el Pepe Grillo, me las paso como diciéndole frases, dichos, y así. Qué lindo, porque claro, si las atacaras o si les dijeras, no, tú no sirves para esto, no tendrías la academia, no servirías para entrenar. Pero no es lo mismo saber, uno puede saber mucho, a saber cómo enseñar. A enseñar lo que sabes. No es lo mismo, ser profesor es algo que no lo tiene todo el mundo. Alguien puede ser muy bueno haciendo telas y hacer presentaciones muy lindas y tener flexibilidad, pero si tú no sabes cómo explicarle a la gente y cómo darles ese apoyo, no vas a lograr enseñar. Esa fue una destreza que adquiriste, porque me imagino que tú empezaste obviamente como practicante. Pero sí, siempre he sido muy dada para muy enseñar. Pedagógica, Desde el colegio yo podía explicarles a todo el mundo las clases de todo, y siempre he tenido esa parte en mí y de paciencia. Porque naciste con esa paciencia, con esa destreza y esa paciencia. Súper. Pero igual sí, en el proceso se ha aprendido muchas cosas, y cada vez intentando ser mejor maestra para todos, pues uno va aprendiendo más cosas, cómo explicar. Hay palabras que son muy técnicas y que al principio no las vas a entender, entonces darle la vuelta y saber que ellas lo entiendan. En su idioma, algo más sencillo, más suave. Yo le he dado clases hasta personas ciegas, sordas y mudas de telas, y es un proceso súper diferente, pero es adaptarte al alumno. Y eso te envalentona más como entrenadora, ese tipo de retos, ¿no? Que te llegue una persona con cierta discapacidad y que tú puedas entrenarla, wow. Sí. Y en materia de emprendimiento o de empresaria, ¿alguna torpeza que cometiste de la que ahora te ríes y dices, nada, eso? Ya tengo muchas. Y más también ahora que vamos a abrir otro negocio y hay muchas más. Pero... Selecciona así como la más caricaturesca. Yo sé cuál, porque... Bueno, un paréntesis mientras elige Shari. Esta entrevista se dio porque yo le hice unas preguntas desarrollando el tema de la torpeza y la destreza a personas a las que considero muy diestras en su arte, y les pregunté sobre qué tan torpes eran al inicio,
y Shari me mandó 2 audios, cada audio de 10 minutos, donde yo dije, no, a esta mujer hay que entrevistarla. Estos audios a mí me gusta hablar. Sí, ¿no? Y había mucho contenido en esos audios, no era cháchara, no era tontería, eran cosas muy valiosas y miren que hoy hemos seguido acá extendiendo el tema. Ajá. El tema de llevar el orden de todo, llevar el orden a nivel a nivel de redes, a nivel de atención al cliente, a nivel de las clases, de dar las clases y planearlas. Como yo soy multitasking, hacerlo todo, aprender a hacer todo porque uno es capaz de hacerlo, pero en el proceso hay muchos errores. Claro. Si ves, yo nunca respondo muchos mensajes, o sea, entonces ese proceso pues todavía, pero pues lo he mejorado mucho, de llevar como un orden en cada uno de esos aspectos y darle el tiempo a cada uno de ellos para que salgan adelante. Y dentro de ese orden, Shari, me encantó cuando dijiste que al principio había gente que no se tomaba en serio el aprendizaje de la tela y de todo lo que tú das acá, y les creaste como una aplicación con inscripción, que hubiese unos pasos para que la gente entendiera que venía a matricularse en algo serio, en algo que requiere esfuerzo. Sí. Esa anécdota, Shari, me mató. Yo creo que de aquí a que me muera la seguiré mencionando porque parece una tontería, pero es una delgada línea entre que te tomen en serio y que no. Sí. Cuando uno emprende, y eso es algo que no siempre lo he escuchado, hay mucha gente que no va a creer en lo que estás haciendo. Epa. Hasta uno mismo, ¿eh? Hasta uno mismo. Y eso, y puede ser familia, pueden ser amigos. Hay gente que te lo puede decir sin la intención de herirte o algo, pero es un proceso de cierta manera duro. Pero por lo menos a mí, que yo sí he logrado ser muy constante, yo iba a darle clases así sea a una persona, a mí no me importa, y todavía lo hago, con tal de que así sea esa persona quede contenta y vuelva. Para mí eso es lo más importante. Pero ese proceso de la constancia, de tener metas, ahí uno tiene que ser muy inteligente en saber qué es lo que le falta a tu negocio y qué sí has logrado ya. Entonces Tuvimos un pequeño corte de señal, ahí continúa Shari explicándonos. Que uno debe ser muy inteligente en ese punto de saber qué son esas deficiencias que tiene tu negocio para una a una irlas mejorando. Genial. Entonces uno debe analizar todo desde un punto muy aparte de estar dentro del negocio. Saber y decir, bueno, ¿qué le falta a mi negocio para dar el siguiente paso? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuáles son las metas del negocio? Ser visionaria. Exactamente. La destreza de visionar. Exactamente. Entonces, ver y decir eso. En ese momento era, ok, las personas van a clase, pero se lo toman como ir a un parque de diversiones. Como un hobby. Como, ay, una tarde divertida, vamos a hacer la clase. Pero también uno quiere personas en que los vea como volver en un deporte, en ser gimnastas, en hacerlo, en presentarse. Entonces, como una academia, por lo menos las de ballet y eso, tienen fechas de inscripción y tú debes cumplir con las clases, y si no salte que no vuelves. Entonces, a mí no me gusta como tan al extremo, pero sí un punto medio en donde la gente sí logre la constancia. Entonces yo, ¿qué hago para hacerle? Para mí eso es una psicología de hacer que la gente entienda que no es solamente ir a una clase, invitar a una amiga y no volver, sino que sean personas constantes. Claro. Sí, y entender que este deporte y esta práctica te va a llevar a otro nivel importante en tu vida, que quizá no se van a dedicar plenamente a la lira o a la tela, pero el haber aprendido de lira, tela o pole dance las hizo ser unas mujeres o unas personas más empoderadas, más decididas, más disciplinadas. Y lo es en todos los niveles, en ser más paciente, en ser más comprensivo, más tolerante. Eso cuando tú lo analizas de verdad, ves que no es venir y colgarte y ponerte de cabeza, sino que todo eso va en conjunto. Por eso uno lo llama gimnasio alternativo, porque no es solamente algo físico, es algo físico, mental, emocional, psicológico. Es una conciencia completa y somos un ser que lo tiene todo. Nosotros no somos solo un ser físico, tenemos nuestra alma y todas esas partes de nosotros hay que alimentarlas de alguna manera. Entonces este tipo de cosas estás trabajando a nivel físico, estás trabajando la mente,
El autoestima. La autoestima, la coordinación, la concentración. Entonces son demasiadas cosas lo que te ayuda. Genial. Y uno ve el proceso cuando llega una persona que nunca en su vida, porque no les han enseñado eso, como tiene todo el resto de sus aspectos en cero y cómo les cuesta, pero ven que sí da resultado y en ese proceso los van alimentando y cómo se sienten mejor. Genial, genial. Y pregunta final. Piensa en una destreza que ya de nacimiento la tenías, es decir, que vino contigo de fábrica. Piensa en una torpeza que también la tenías de nacimiento. Aquí puede ser en cualquier área de la vida, como emprendedora, como joven, lo que quieras, ¿no? Luego piensa en una destreza que se te desarrolló en el camino, es decir, no naciste con ella, la tuviste que fabricar. Y también una torpeza que no la tenías, pero se te fabricó ahí solita a lo largo de la vida. Entonces empecemos con la destreza con la que naciste. Con la que nací. Ser muy independiente. ¿Desde chiquita eras independiente? Sí, he sido muy independiente y muy adelantada a lo que, digamos que como concepto yo debería ser a tal edad. Siempre he estado como un paso más madura, hablé antes de tiempo, caminé antes de tiempo, siempre desde pequeña he sido un paso así. Adelante. E independiente. Sí. ¿Y alguna torpeza que tú sientas que hayas nacido con ella, que vino de fábrica? Podría ser cantar. Cantar. Siempre he querido, o bailar, siempre he querido ser como más dado para eso y me cuesta esa parte. Ok, una torpeza que se te desarrolló en el camino, que no la tenías al principio de tu vida, sino que ahora apareció o apareció hace un tiempo, ¿y qué hago con ella? A veces indecisiones. Como soy yo la que tiene que escoger y decidir todo, entonces empiezo, ¿será esto mejor, esto no sé qué? Pero sí que, y pienso en todas las posibilidades que puedo haber de una cosa. Entonces, muy ingeniera, pareces ingeniera ahí. Entonces a veces me gustaría ser como más, sí, ese ya no importa. Claro, vamos con esto y fuera. Y ya, entonces a veces le doy 1000 vueltas al asunto. Claro, y la principal destreza que se te desarrolló en el camino, que no naciste con ella, sino que se fabricó, o que tú ayudaste a que se fabricara, porque no te llegó por arte de magia, se te fabricó porque tú lo decidiste. Yo creo que eso de ser multitasking, yo amo ser así y cada vez me gusta aprender más. Yo no tengo una carrera universitaria como tal, pero no siento que me haga falta de cierta manera porque me gusta mucho aprender y aprendo de demasiadas cosas, de demasiados campos y no soy así de que aprende algo, se compra todo y lo deja. No, o sea, yo aprendo algo y siempre lo sigo aplicando y eso es algo muy normal. Los sí. uniformes. Me compré los patines, patiné 2 semanas y los dejé, no. Yo siempre he sido como, bueno, esto es lo que quiero aprender y le doy, lo hago, lo desarrollo. Qué chévere. Y pues si hay tiempos en que quizás uno lo deje de hacer o algo. Eres militante en aquello con lo que te apasiona. Sí, entonces, y me apasionó de muchas cosas. Hubo cuando uno está en esa etapa en el colegio en donde te dicen como, pero ¿qué vas a estudiar o qué vas a hacer? Entonces uno siente, o por lo menos a mí me pasaba eso, que no encajaba. Yo decía como, pero es que no quiero, yo comencé a estudiar arquitectura, entonces me gusta mucho el dibujo, yo dibujo también, hago lettering, hago pizarras y todo eso. Entonces yo decía, me gusta todo eso, pero yo no voy a estar en una oficina siendo una arquitecta planos, sí, y trabajándole a alguien, porque yo siempre pensaba en ser empresaria y que sea mío. Entonces era como me gusta eso, pero también me gusta mucho el diseño gráfico y siempre como de la mano del arte, eso sí, siempre he sido muy de la imaginación, creatividad, arte. Sí. Pero era como eso, entonces ya luego de que uno crece y baja como eso de, pero tienes que escoger algo, me di cuenta que no necesito escoger una cosa, que puedo ser muchas, como las Barbie, le he hecho broma yo, como las Barbie, sé lo que quiero hacer. Entonces uno puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es un eslogan de las Barbie, es el eslogan de las Barbie, sí. Sé lo que quiero hacer. Sé lo que quiero hacer. Uno puede hacer muchas cosas, entonces eso siento que es algo que también he desarrollado con los años. Genial. Bueno, Shari, muchas gracias y también a toda la gente que nos ha escuchado en estos 50 minutos, creo que fue. Gracias por contribuir a este tema de la torpeza, la destreza, que se convirtió Shari como en mi ópera prima. Ahora todo gira en torno a esto y me convertí como en mi propio laboratorio de cómo paso de la torpeza a la destreza en muchas áreas. Que sí le estás dejando muchas huellas a la gente con eso, porque le haces a uno caer en cuenta
desde que me lo contaste, me hiciste las primeras preguntas, viniste acá al taller, también ha sido algo que le deja a uno ese granito y uno en ese momento cuando estás en la torpeza, recuerdo muchas cosas que dices o solamente esa palabra de tu nombre, decir, ok, no importa si soy torpe ahora, sé que lo voy a mejorar. Entonces sí le dejas a la gente su granito ahí con eso. Qué chévere, gracias. Me recordaste ya, esta es la despedida, pero me recordó que estábamos en Medellín hace poquito de vacaciones y una señora que era como la que nos servía en una cafetería de un supermercado, de Jumbo. Y la señora vio mi camisa, yo tenía puesta ese día. Y la señora, bueno, ¿qué necesitan a la orden? ¡Ay, qué mensaje tan lindo! Me encanta ese mensaje, por Dios. Y yo quedé así impávido. ¿Y por qué le gusta? Sí, porque esa es la clave de la vida, revisar uno en qué es torpe y ver cómo pasa hacia la destreza. Y es lo mismo que tú dijiste en otras palabras. Sí. Bueno, muchas gracias y luego les doy las redes sociales de Shari, de Oshana Colombia, también para que si viven en Barranquilla se pueden dar la oportunidad de aprender de este hermoso arte que los va a llevar a niveles importantes de sus vidas.